Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balute Aldo. Efectivamente, 3:33, estás escuchando a todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Y si es viernes y son las 3:30 de la tarde, tenemos la fortuna de darle la bienvenida a nuestra estudiante de antropología predilecta, la que nos guiará hacia el éxito. Y cuando estemos en la BBC, tenemos un cuadro de ella a nuestras espaldas para agradecerle y rezarle todos los días. Balute Aldo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Ojalá te acompañe cuando estés en la BBC. Va a suceder, eventualmente va a suceder. Estamos ahí nomás. Está por Cerca. ¿Seremos felices cuando estemos en la BBC? Mirá. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cómo linkea las cosas este conductor? Es una cosa, realmente soy el mejor, hay que decirlo. O sea, pero soy el mejor conductor con el que he trabajado. Trabajé solo con vos. Voy ganando, es una forma de ganar. Sí. En mi mundo es una forma de ganar. Soy feliz con ese reconocimiento, pero ¿qué es la felicidad? ¿Acaso no puedo dejar de tirar pases para la columna que trae Balute Aldo? Exactamente. Hoy, en la columna de hoy, vamos a hablar justamente sobre qué es la felicidad. No sé si vamos a poder hallar respuestas concretas, específicas, que hagan que cuando terminemos de escuchar esta columna conquistemos el mundo, pero sí vamos a poder desentrañar un poquito este concepto, o qué se esconde, ¿no?, atrás del concepto de felicidad. ¿Es un mandato? ¿Es un deber? ¿Es simplemente un deseo que uno tiene? ¿Es nada más una filosofía? ¿Esconde ciertas relaciones de poder por atrás? Me interesa. Interesante. Me interesa muchísimo porque siempre se pregunta cómo es la felicidad y nunca qué es la felicidad. Exacto. Cómo componemos aquello que nos hace felices, cuánto dura y a qué se parece. Exacto. Me gusta mucho el tema. Vamos a indagar un poquito, a meternos en esta columna más filosófica, pero que no deja de tener, por supuesto, un aspecto social. Obvio. Y vamos a empezar diciendo que creo que todos estamos de acuerdo en que la felicidad es tenida en cuenta como un objeto de deseo, ¿no? Es un deseo humano, es casi lo que nos da una razón para vivir. Muchas veces se utiliza el de si no sos feliz, ¿no? Si no te hace feliz. Si no te hace feliz, ¿para qué? ¿Para qué estar ahí si no te hace feliz? ¿Sos feliz en ese laburo? Claro, ¿para qué vivir si no sos feliz, no? Como el justificativo de toda nuestra existencia. Claro. Y no solo eso, sino que la felicidad parecería ser como un consenso, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quién no quiere ser feliz? Obvio. ¿Encontrás a alguien que te diga, no, yo quiero vivir en la infelicidad? No. Todos queremos ser felices. Entonces hay un consenso dentro de esa afirmación. Pero la pregunta también que nos va a llevar por esta columna es, ¿qué estamos consintiendo cuando queremos decir que todos somos felices, ¿no? O el quién no quiere ser feliz, cuando usamos como ese eslogan, como nuestra bandera de vida prácticamente. Pensemos, primero, tenemos muchas puntas, por supuesto. Es un tema complejo, vamos a tocar algunos y la idea es que nos quedemos pensando. Me interesa en mucho. El fin de semana. Me encanta. Y empecemos por diciendo que la felicidad dicta la organización del mundo, un poco, ¿no? O sea, si acabamos de decir que prácticamente dicta nuestras vidas, se puede traspolar tranquilamente a que dicta la organización del mundo. Digo, es lo que nos mueve. La nueva División Internacional del Trabajo. Claro, literal. Ahora, si lo vemos, por ejemplo, esta organización del mundo, ¿no?, desde una perspectiva de los estudios feministas, de los estudios queer, ¿no?, de los estudios de las comunidades afro y de las comunidades negras, es muy interesante pararnos desde ese lugar. Porque muchas veces la felicidad se emplea para justificar la opresión a todos estos grupos, ¿no? Para que toda esta gente se siga quedando en el lugar en el que fue puesto. Todos estos estudios que se realizan con estos marcos exponen un poco como los efectos bastante desafortunados que trae la felicidad. Donde básicamente se redefinen ciertas normas sociales y culturales. Pensemos desde el punto de vista feminista, la cantidad de veces que se usó como eslogan como el ama de casa feliz, sí, ¿no? Sí. Como una buena casa es cuando la mujer cocina y le deja la comida lista al marido. Vas a ser feliz cuando tengas hijos. Vas a ser feliz cuando tengas hijos. Sí.
digo, desde el lado de las comunidades afro, las comunidades racializadas, digo, todo ese sector social que siempre fue marginalizado y básicamente vivió para sostener como la felicidad de los otros, ¿no? Obvio. Como el empleado feliz, cómo mantener feliz a tu empleado, básicamente. Casi como el esclavo feliz, ¿no? O sea, como todos estos discursos que sostenían esa mirada desde el punto de vista queer, lo mismo. Para ser feliz tenés que formar un matrimonio, tener hijos, y eso es una familia heterosexual, blanca, como no se puede salir de esos términos. Y entonces toda esa felicidad es opresora. Y todos estos grupos, podríamos decir, estas nuevas corrientes, ¿no? Lucharon más en contra de esta felicidad. Una felicidad normativa. Claro, Claro. que a favor de, ¿no? Claro. Empecemos a pensar por ahí también. Entonces, pensemos un poco que esta felicidad que parece ser como que tiene solo un sentido, porque si todas estas comunidades, digo, los feminismos, las comunidades afro-racializadas, el feminismo queer, luchó como en contra de esta felicidad que era como bastante impuesta, también podemos pensar que se formó, como todo este mundo justamente se formó alrededor de un deseo aparentemente universalizado, ¿no? Como si fuera el mismo para absolutamente todos. Y ese deseo igual es una forma política bastante concreta, porque nos dice muchas cosas, como lo acabamos de decir. No es... no porque sí te dicen que sos feliz teniendo una familia, teniendo hijos, Sí. siendo una ama de casa feliz, etcétera. Digo, te está mandando justamente algo y te está haciendo vivir conforme a ese deseo. Totalmente, una felicidad que se parece mucho a la felicidad del que tengo al lado. Exacto. Porque tendría que ser así, digo, pequeñas oficinitas, lockers de felicidad con elementos iguales para todos, cuando Exacto. no funciona así. Exacto. Y viniendo de esa mano, también podemos decir que actualmente hay como una industria de la felicidad, ¿no? Que es como la que promueve todos estos modelos que acabamos de decir. Y en esta industria de la felicidad, digo, pensemos por ejemplo desde los libros de autoayuda, todos los videos que circulan en Instagram, ¿no? De si te tomás tu licuado de hojas verdes vas a ser feliz y sano y vas a tener una vida próspera. Digo, todo esto forma parte de esta industria de la felicidad, ¿no? Donde la felicidad, si lo pensamos, termina siendo algo que se produce y se consume, ¿no? O sea, que termina acumulando valor como una forma de capital específico. ¿Qué quiere decir? Que tiene un valor dentro del mercado, dentro del sistema. La felicidad ya no es tanto más algo más simbólico, sino que empieza a ser concreto en relación a que es un bien que circula y que nosotros consumimos y que se produce. Y la cantidad de gente, ¿no?, que gana dinero a costa de esta industria de la felicidad. Es que la felicidad tiene adosada un montón de componentes materiales. Exacto. Que hacen que tengamos el ticket para acceder a esa felicidad, que puede ser no solamente es un viaje a Disney, por así decir, sino que muchas veces es tener la plata encima para pagarte un Uber para ir a la fiesta que no te puedes perder. O sea, cosas muy cotidianas. Exacto, cosas muy cotidianas. Por eso, la felicidad termina convirtiéndose en un producto. Ahora, no solo eso, sino que podemos sumar que la felicidad se está empezando a utilizar como una unidad de medida, ¿no? En relación a que se mide la felicidad. Digo, ¿cuán feliz sos? En función de lo que te rodea, de lo que tenés, de tus emociones, créanlo o no, hay estadísticas que miden los países más felices del mundo. Sí, cuando dice, Argentina está en el puesto 90 de países felices del mundo. Y que, por ejemplo, tal vez nos sorprendemos cuando un país en vías de desarrollo aparece como por arriba de tal vez Estados Unidos o los países del primer mundo, ¿no? Porque uno cree que donde son todos pobres no hay felicidad. Nos sorprende que ese sistema esté como corrido. Decimos como, ay, de repente en Bangladesh hay mucha gente feliz. Oh, y después la otra que es, no, pero en Suecia hay 700 suicidios por año. Claro, porque es todo tan perfecto, ¿no? Porque se aburre, porque el tipo va al laburo, está todo bien, se pega un tiro. Eso es tremendo. Y nadie lo dice como, che, pero seguro que es así, o sea... No, nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. Por eso la felicidad se vuelve como una unidad de medida, ¿no? Justamente se pone, hay un felizómetro donde nos dice, digo, dónde sos más feliz y dónde menos. Y esto a su vez crea como una especie de ciencia de la felicidad, ¿no? Justamente donde como si pudiéramos mezclar en un laboratorio químico, en una pipeta, determinados líquidos que cuando explota hemos encontrado la fórmula perfecta para vivir siendo felices por siempre.
Y no solo eso, sino que esto parte también de una premisa, digo, donde las emociones parecerían ser siempre transparentes, ¿no? Y siempre que decimos que cuando verbalizamos que somos felices quiere decir que verdaderamente lo somos, parecería ser algo estático, ¿no? Como si no fluctuara, digo, como si no puede ser estar feliz efectivamente en un momento y tal vez al día siguiente te pasa algo que eso te retrotrae a otro lugar. Alguien que vos conocés, que es Tomás Rebord, habla en Maga muchas veces de naturalizar, decir, tengo un día de mierda, pero yo te digo, ¿vos todo bien? Sí, todo bien. Y yo te pregunto, ¿todo bien? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Yo te digo, no, tengo un día de mierda. Vos, Y sí que yo te pregunte por qué. ¿Qué te pasó? Claro. Y lo que dice Rebord es, naturalicemos que la gente diga, tú tienes un día de mierda, y a veces no necesariamente profundizar, no porque estamos forros, sino porque hay gente que porque tiene es una verdad, Sí. pero no se acepta eso. No. Digo, porque es esta felicidad como objetivo, ¿no? Y no solo eso, digo, justamente teniendo en cuenta que con lo que verbalizamos y confesamos como si fuera la única verdad posible, ¿no? De soy feliz ahora y lo seré siempre, también nos pone como, digo, esto forma como los cimientos, por así decirlo, de la vida moral, ¿no? O sea, como lo bueno, que te pase algo bueno te garantiza felicidad, es sentirse bien, y si te pasa algo malo, es sentirse mal, Sí. ¿no? Como no nos permite movernos en otros puntos y nos dejan un modelo de subjetividad muy específico, porque es lo que venía diciendo, como si bien este sistema promueve esta felicidad universalizable, se basa en conceptos que son súper subjetivos, ¿no? Lo que te hace feliz a vos podría no hacerme feliz a mí. Totalmente. Pero de repente tenemos un medidor de los países más felices del mundo. Totalmente. Es absurdo. Y no solo eso, sino que, digo, por ejemplo, hay ramas dentro de las ciencias sociales, lamentablemente, que promulgan como todos estos modelos, y uno de ellos es la psicología positiva, ¿no? Como esto de arriba estar bien todo el tiempo, hay que apuntar a lo bueno, hay que salir de lo malo y hay que estar no a la depresión, a la ansiedad, sino todo el tiempo a la positividad, y donde tienen sinónimo que el sentirse bien es mejorar, ¿no? Sí. Es ir hacia adelante, Somos podemos decirlo. lineales. O claro, como una línea evolutiva, que Sí. en estas columnas hemos hablado mucho de lo problemático que es plantear esta línea evolutiva, ¿no? Como si todo el tiempo estuviésemos yendo a un lugar cada vez más civilizado, ¿no? Totalmente. Todo entre comillas. El por fin de la supuesto. historia. Claro, exacto. El amigo Fukuyama. que está podrido que le digan. Él dice, yo no pongo el fin de la historia, yo critiqué el fin de la historia. Vos sos el del fin de la historia. Es muy gracioso. Sí. Chistes sociales. Justamente entonces en este sentirse bien, el ser felices, etcétera, etcétera, se involucra también que el debemos ser felices no solo para uno mismo, sino para los demás, Claro. ¿no? Porque garantizamos de esta manera la felicidad de los demás. Total. Y esto hace que la felicidad termine siendo una responsabilidad. Digo, yo tengo que ser feliz, ¿no? Para llevarme bien con la gente, porque eso va a implicar que voy a tener más amigos que van a estar tranquilos y yo todo el tiempo estoy... Para no generar Así. un mal ambiente en la oficina. Exacto. No, tengo que estar bien. O ponen un programa de radio, no, tengo que ir a la radio, tengo que estar bien porque son 3 horas. Y a veces uno tiene que negociar mucho con uno mismo. Y a veces uno tiene que elegir si transparentar algunas cosas. Cuando tengo un día de mierda, Exacto. una cosa es, voy a estar 3 horas contando mi día de mierda, que por ahí hay una cuestión de organizativa, pero si una cuestión de decir, pará, me pasa esto, ¿cómo lo administro? No, normalmente la realidad no dice, no. No, Tragá saliva tenés y que seguí. ser feliz. No Sí. se acepta el sufrimiento. Total. Ahora, esta responsabilidad no es solo individual, justamente, sino que termina transformándose o termina siendo utilizada justamente como un instrumento, ¿no? Ya no es termina siendo un medio para un fin y no un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Usamos la felicidad, ¿no? Como instrumento para llegar a algún lugar que a veces ni siquiera sabemos a qué lugar queremos llegar, sino que tenemos que llegar porque, y no simplemente el mero hecho de aceptar ese estado como una felicidad, ¿no? A eso se refiere con un fin en sí mismo. Sino que todo el tiempo lo estamos utilizando como una herramienta, ¿no? Tengo que tener una casa, me tengo que ir de viaje, me tengo que ir de vacaciones, o sea, termina siendo justamente un peso y un deber. Es un mandato, básicamente, antes que un deseo, un fin en sí mismo, ¿no? El mero hecho de ser feliz. Ahora, dentro de toda esta estadística que se mide, que es absurda, miren lo absurda que es, que sale como indicador, ¿no? Uno de los indicadores más altos de felicidad es el matrimonio,
Totalmente, no tengo ninguna duda. Anda a chequear. No tengo ninguna duda. Donde te garantizan, ¿no? Básicamente que una persona casada es más feliz que una soltera. O donde si te casás, seguramente seas más feliz que estando soltero, ¿no? Donde también ahí hay como una confluencia entre la medición y la predicción bastante complicadita, porque sabemos que no es garantía de nada. O sea, es más común que un matrimonio no funcione, ¿no? Digo, ¿quién te garantiza que porque te casás vas a ser más feliz? ¿Qué significa eso? No, pero más, absolutamente, y esto de porque cumplís con un estándar de vida, ¿no entiendes? Yo no creo que la gente que se casa, ¿viste? Dice, voy a cumplir con un estándar de vida que hacemos, no, sino que como nos queremos. Hay amor, por supuesto. Y al mismo tiempo uno puede ser feliz y de momento tener un momento de infelicidad en una pareja sin que sea un episodio, no sé, de violencia necesariamente, ¿no? Sino un momento donde decís, che, me está haciendo feliz esto, tengo que plantear algo, esto es lo que quería. Pasa, como pasa en las parejas no casadas. Como es la vida misma también. Que yo quería esto. Pero lo que sucede justamente con estos conceptos, ¿no? Es que cuando se encuentra la felicidad en cierto lugar, como lo puede ser el matrimonio, donde además genera, ¿no? Y mantiene, produce y reproduce un status quo, se lo constituye como un buen lugar. O sea, cuando se encuentra, ¿no? Que el matrimonio hay felicidad en algunos y nos ayuda a justamente reproducir este status quo, listo, lo colocamos como un buen lugar. El matrimonio es un buen lugar, ¿no? Adquiere esa característica de felicidad. Claro. O sea, porque se halla la felicidad ahí, ese lugar adquiere esa característica directamente. Cuando claramente, digo, se debería problematizar muchísimo más. Y no solo eso, sino que de la mano de todo esto, la felicidad la tenemos que terminar promocionando todos, ¿no? Es un deber básicamente promocionar esta felicidad. ¿Qué es lo que decís vos? Que cuando uno dice, no, tuve un día de mierda, ¿por qué no? Porque me fue mal en la facultad. Bueno, no pasa nada, después te sentás a estudiar y lo preparás y vas a ver que no, al final no me van a aumentar el sueldo en el laburo. Bueno, no pasa nada porque vos ahorrás un poquito y después como el promocionar, ¿no? Todo el tiempo esta felicidad, el no poder quedarse en ese lugar de no felicidad. Total, pero ¿por qué estás triste si tenés todas estas cosas? Ay, esa es la típica, qué mal que me pones. Pero si te fuiste de vacaciones, ¿por qué estás triste? Lo cual, y el siguiente paso es, ¿pero sos mal agradecido? ¿Vos claro. Decís, no tiene nada que ver. No es que yo, fue un viaje hermoso. Vine acá y me agarró un bajón. Puede haber una infinidad de causas. Vos sabés que hay casos emblemáticos, no quiero desviarme, pero Mirko Sari, que era un jugador de San Lorenzo, muy jovencito, se suicidó. Y Ruggeri, 20 años después, el técnico de él en ese momento, hoy panelista de Deportivo, decía, pateando en la cara a la salud mental, decía, yo no entiendo, tenía todas las minas, tenía auto, jugaba bien a la pelota, y se mató. Vos decís, no entendiste nada, en 20 años no se te acercó y decís, che, mirá que hay cosas que van por fuera de lo material, Bueno, es víctima de todo este sistema, justamente. Sí. Donde eso, terminamos promocionando la felicidad como un eslogan marketinero, ¿no? Sí. Y la felicidad termina siendo justamente como casi una adquisición de capital. O sea, es adquirir ese producto, como si te fueras a comprar una campera, te compras la felicidad también. Es terrible. Y no solo eso, sino que también en el presente, sobre todo actualmente, esta demanda de felicidad vuelve mucho como hay un retorno como a los ideales sociales, ¿no? Digo, todo esto que estamos como, que hay un meme que a mí me gusta mucho, digo, se jode cuando respondemos como Dios, patria y familia, ¿no? Sí. A la actualidad, ¿qué es esto? Las comunidades todas nuevas, la poliamor, Dios, patria y familia, ¿no? Bueno, pero hay como un retroceso. Las pelotas con la ideología de género. Bueno, claro, ahí tenemos a la Bibi. La comunidad LGTBX+1, 5x4, no sé cuánto. 5x4. Justamente, y está este retorno a ideales sociales como bastante más conservadores y también muy inocentes, ¿no? En cierto sentido. Y no solo eso, sino que el retorno a estos ideales sociales pone un lugar en la que, como si la crisis, ¿no? De no encontrar esta felicidad no estuviera, o sea, como si la culpa de esta crisis de no encontrar esta felicidad no estuviera en el fracaso de esos ideales, sino en nuestra culpa por no poder alcanzarlos. O sea, la culpa no es del sistema, sino de nosotros por no poder alcanzar esos ideales. Que es básicamente lo que dijo Ruggeri, dijiste recién, ¿no? Que para él la culpa no estaba en el sistema donde
los pibes que juegan al fútbol tienen una presión tremenda, Sí. ¿no? Si no te venden a un buen club y dejás de jugar a los 22 años, no haces nada, A los básicamente. 33 años sos un casi jugador. Exacto, te jubilás al jovencísimo, digo, tienen una vida realmente muy difícil y es todo un sistema que los lleva a quedarse en ese lugar. Pero para este tipo, para Ruggeri, la culpa no está en el sistema, sino en el pibe, que no supo apreciar todas las minas, toda la guita, lo bien que le estaba yendo en su carrera. Que no supo comprarse otro auto para estar bien. Claro, o sea, es terrible, porque nos hace corrernos del eje también, todo el tiempo. Ahora, justamente lo que hace esto, el modelo de la felicidad y el deber de la felicidad, efectiviza normas e ideales sociales, ¿no? Lo justifica todo el tiempo, eso es terrible, lo justifica todo el tiempo. Entonces, como lo justifica, digo, si ciertas formas de vida promueven felicidad, ¿no? O sea, Sí. casarse, tener hijos, formar una familia, tener un buen trabajo, irse de viaje, entonces hay que promover esos modos de vida. Claro. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es ese ser, ¿no? Que todo el tiempo es feliz, digo, pensemos en las publicidades. Para mí las publicidades es buenísimo, tipo, cómo nos hacen dibujar todo esto que estoy diciendo, ¿no? Las publicidades siempre aparece como el mismo tipo de gente, por suerte ahora está cambiando un poquito, pero siempre aparece el mismo tipo de gente, ¿no? Y nos damos cuenta que, digo, ese ser de la felicidad, el que representa todo eso que nosotros buscamos, es bastante burgués. O sea, Sí, tiene que sí. ver con una cuestión de clase, ¿no? O sea, digo, el chuco de toda la cuestión está ahí, es que termina siendo bastante clasista la situación, ¿no? O sea, esta venta marketinera, justamente, si la felicidad está dentro de todo este sistema, de este mercado, termina siendo terminamos adquiriendo ese capital de la felicidad, lógicamente va a estar íntimamente relacionado, ¿no? Con cómo se construye nuestra sociedad, con que algunos tienen más y otros tienen menos. ¿Con qué estereotipo nos formamos? ¿Con qué estereotipo nos formamos? Sí, sí, Exacto. sí. Y Total. hay un horror bastante de clase, ¿no? Ante la idea de que la felicidad se volvió de muy fácil acceso. Digo, y justo cuando hoy preparaba la columna, me puse a pensar un ejemplo de esto, porque se me vino muy rápido a la cabeza, que es, digo, con la cantidad, por suerte, de ayuda social del Estado hacia los sectores más populares, muchos de estos sectores populares pudieron empezar, ¿no?, a ocupar espacios que antes no podían ocupar. Sí. Tal vez empezaron a irse de vacaciones a lugares donde antes no se podía, ¿no? Porque efectivamente, digo, por promover una adquisición. Sí, diversificar el consumo. Claro, sí, exacto. Y la cantidad, ¿no?, de quejas que hubo de parte de las clases más conservadoras y de las clases más altas, cuando de repente tal vez se encontraban a su empleada doméstica veraneando en el mismo lugar que ellos. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Felicidad accesible para unos pocos. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Entonces este modelo también construye una felicidad accesible para quién. ¿Quién es merecedor de esa felicidad? ¿Lo es todo el mundo? ¿Lo somos todos por igual? Claramente no. Sí, Digo, total. es visible que no. Entonces esto también es eso, sigue reproduciendo distinciones morales y sociales, Total, ¿no? total. Entonces es básicamente una forma de organización del mundo. No quiere decir que no sea una filosofía que nosotros podamos tener de vida, pero cuestionarnos todo esto nos sirve para desentrañar también un poco lo que se nos está vendiendo. Total, absolutamente. Desde un punto de vista simbólico como de un punto de vista material. Absolutamente, absolutamente. Es una persona que, no es que me cae mal, es muy mainstream y termina como, no quiero desdibujar, pero hay una charla TED de Sebastián De Caro, que no lo consumo tanto últimamente, pero habla de cómo robar el mundo y mete conceptos de literatura, de ficción muy piolas, pero habla de un felizódromo que no podría decir como un tipo navegando un yate es en el Mediterráneo, es más o menos feliz que un amigo de él que todos los fines de semana se compra un pilón de cómics y va por la calle todo sonriente yendo apurado a la casa a leerlos. Digo, tiro eso como un apéndice Sí, de esto es muy linda esa imagen igual. de repensar aquello que a dónde accedemos con la llave de la felicidad. ¿Qué cerrajero abre Sí. la llave de la felicidad? Sí. Y estoy con las metáforas inmobiliarias, ¿te darás cuenta? No, pero sobre todo, ¿qué es eso que compone la felicidad? Y no solamente qué es, sino cómo es. Sino cómo es, quiénes pueden acceder a ella. Claro. Digo, eso me parece muy fundamental también, como poder problematizar todo esto que se divulga tan fácilmente.
¿no? Digo, ¿quiénes son estos modelos de felicidad? Digo, lo que decíamos al comienzo también, todas las corrientes feministas, ¿no? Afro, negras, queer, que vivieron cuestionando estos modelos. Total. Porque efectivamente ellos no eran sujetos válidos Total. para esta felicidad. Totalmente. ¿No? Porque todo el tiempo los corrían de ese lugar porque no eran merecedores de. Entonces también está bueno pensarlo desde ese lugar, como no se puede universalizar este sentimiento. Y también darnos cuenta del mundo en el que vivimos, como no estamos exentos del sistema que nos encierra, lamentablemente. Total. Lo cual no quiere decir que no podamos hallar nuestros propios lugares de felicidad, pero justamente es algo tan subjetivo, es algo tan personal, que tiene que ver con una construcción propia y con los otros, por supuesto, también, pero con los otros que yo comparto, que yo quiero. Total. Y donde también muchas veces hay que bancarse esa no felicidad, porque la felicidad también es la no felicidad, ¿no? Sí. No existiría una cosa sin la otra. Digo, acá se pone como el tema de las dos caras de la moneda, los valores también, ¿no? Como, ¿por qué algo adquiere más valor que otra cosa? Total. Digo, ¿por qué eso me va a dar más felicidad que otra? Complejizar justamente todas estas bases morales, donde las emociones son mucho más heterogéneas de lo que pensamos también. Totalmente. Sí. Y poder habitar como todos esos lugares sin machacarnos, donde muchas veces es el mismo sistema el que nos lleva, el que nos da, nos vende los remedios de su propia enfermedad, Sí, ¿no? sí, Eso es sí. terrible también. Sí, absolutamente. Entonces, me parece recontra interesante poder como problematizar todos estos temas, donde no significa el fin, no sé, del ser feliz, No, sino me obvio. parece que al contrario. Al contrario, total, diversificarlo. O sea, hallamos más la salida problematizando todo esto que dando por garantizado y dando por sentado lo que nos quieren vender efectivamente como un producto. Totalmente, Balu, totalmente. En el agrodebate de hoy la felicidad y qué tiene la antropología para decir sobre eso. Sí, antropología, revisionismo, una lupa sobre eso. Sí, filosofía también. Filosofía también, me agrada mucho. Gran columna, muy para viernes también. Muy para viernes, sí, quería que todos se queden pensando un poquito. Tiempo de contemplación, la verdad, gran columna. Ha tenido de todo. Hemos arrancado con Sex and the City arriba y de golpe la columna Es verdad, para distender aquellas historias que nos contaron y que nos formaron. exacto.